Ganar nuestro primer $1.000.000 parece una tarea titánica, casi imposible, sobre todo si estamos recién comenzando en esto de las inversiones. Muchas personas fallan al comienzo, principalmente por los errores básicos que cometemos todos cuando estamos recién empezando. Pero te aseguro que si eres constante, te apegas a un plan de inversión concreto y eres paciente, lo lograrás. La incógnita aquí es en cuánto tiempo. Soy el Coque y en este video te voy a enseñar un modelo matemáticamente comprobado que te dirá ¿en cuánto tiempo alcanzarías ese tan preciado $1.000.000? Vamos. Como buen inversor, de seguro has oído escuchar sobre el famoso concepto del interés compuesto. Si no tienes idea de lo que te estoy hablando, te lo resumo brevemente. Es una ecuación tan pero tan potente que hasta se dice que Einstein la consideraba la octava maravilla del mundo. Dijo que el que lo entiende gana dinero, el que no, lo pierde. O al menos eso se cree que dijo. El caso es que si utilizamos el interés compuesto a nuestro favor, tenemos un 100% de probabilidades de alcanzar ese $1.000.000. La fórmula es la que te muestro en pantalla. Esta resulta ser la misma que la del valor futuro. Se compone de las siguientes partes: la inversión inicial, la tasa de retorno y el tiempo en años. Para aplicarla a nuestro favor, solo necesitamos seguir una regla, y es la que te explica Charlie Munger. La primera regla del interés compuesto es nunca interrumpirlo innecesariamente. Vamos a comenzar suponiendo que tienes $10.000 ahorrados. Este número podrá parecer alto para algunos y poco para otros, pero da igual, no te preocupes, es solo para graficar el ejemplo. Si tienes más, vas a tardar menos, y si tienes menos, vas a tardar un poquito más. Lo importante aquí es que, independiente del monto, de que llegas al millón seguro. Y este método te lo garantiza, independiente del capital inicial con el que cuentes. Entonces, partimos con $10.000 que tenemos ahorrados. Lo ganamos de nuestro trabajo, lo recibimos de alguna herencia o lo encontramos por ahí. Da igual, el caso es que ¿cómo consigo transformar $10.000 en $1.000.000? Lo más fácil sería tomar esos $10.000 e invertirlos en un instrumento que sea de bajo costo y esté bien diversificado. Esto lo cumpliría fácilmente un ETF que replique al índice del SP500, el cual se sabe que en los últimos 100 años ha rentado un promedio anual del 10%. Hay varios ETFs que replican este índice, como el IBB, el BOO y el SBI. Todos ellos con comisiones tan bajas que parecen mentira, muy fáciles de conseguir y disponibles en la mayoría de los brokers. Si hasta el mismísimo Warren Buffett los recomienda. Bueno, si vamos a una calculadora de interés compuesto, como la que te estoy mostrando en pantalla, vemos que si realizamos una inversión inicial de $10.000 con un retorno del 10% promedio anual, tardaríamos unos 49 años en alcanzar el primer $1.000.000, sin tener nada más que hacer, salvo sentarnos en nuestro sofá y esperar. Fácil, ¿o no? El problema con esta estrategia es que tardaríamos mucho tiempo en volvernos millonarios. Dependiendo de la edad en la que comencemos, probablemente terminemos siendo la persona más rica, pero del cementerio. Y personalmente yo no quiero esperar tanto para volverme rico, y me imagino que tú tampoco, por eso estás acá. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para acelerar el proceso? Vamos ahora a modificar esta fórmula del interés compuesto agregando un factor. Imagina que aparte de los $10.000 que tienes ahorrado, trabajas de manera estable y eres capaz de ahorrar una parte de tu ingreso. Por ejemplo, $500 mensuales. Si consideramos que ahora inviertes esos $500 mensuales en el mismo instrumento en el que invertiste los primeros 10.000 y realizamos nuevamente los cálculos, veremos que en vez de 49, tardaríamos 29 años en alcanzar nuestro primer $1.000.000. 20 años menos, ¿qué tal? Ya se va poniendo mejor la cosa, ¿no? Con la inclusión de este nuevo factor, aplicaríamos lo que se conoce como el efecto bola de nieve, haciendo que con el paso de los años nuestro dinero vaya cogiendo más y más velocidad, reduciendo el tiempo que tardaríamos en alcanzar ese primer millón. A esto yo lo llamo la primera progresión, que es la inclusión de este primer factor a nuestra fórmula del interés compuesto, que es la inclusión de un nuevo factor, en este caso, nuestra contribución mensual a nuestro plan de inversión. Bueno, pero ¿y qué pasa si yo comencé tarde a invertir? Y tarde me refiero a después de los 30. Yo tengo más de 30 años y no quiero esperar hasta los 60 para volverme rico o para poder disfrutar de ese dinero. Entonces, ¿existe alguna alternativa para acelerar el proceso? Sí la hay. Para ello tendríamos que agregar un nuevo factor a nuestra fórmula del interés compuesto. Presta atención porque aquí se pone interesante el video. A esto yo lo llamo la segunda progresión. Imaginemos que ya no invertimos en un ETF que replique el SP500, sino en uno similar que renta igual un 10% promedio anual, pero que además tiene una rentabilidad por dividendo o dividend yield del 4% anual. Un 4% de rentabilidad por dividendo es considerado alto en Estados Unidos, pero no es muy difícil de encontrar si sabemos cómo buscarlo. Si no sabes qué son los dividendos, piénsalo como un pago que te hace la compañía a ti como inversionista como forma de agradecimiento por confiar en ella y comprar sus acciones.
Entonces cambiamos de instrumento de uno que replica el SP500 a uno que reparte dividendos. Esto lo hacemos básicamente porque el SP500 tiene una rentabilidad por dividendo promedio anual muy chiquitita, cercana al 1%, por lo que se le considera un instrumento de acumulación o crecimiento. Y en esta etapa necesitamos un nuevo instrumento, uno de distribución o de dividendos. Aquí acabamos de conocer dos nuevos conceptos, los que te puedo explicar en otro video. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Si reinvertimos esos dividendos, más nuestra contribución mensual, más nuestro aporte o inversión inicial, ¿cuánto tardaríamos entonces en alcanzar ese $1.000.000? Lamentablemente, la calculadora de interés compuesto que te mostré antes ya no nos sirve para este ejemplo, pero con la ayuda de ChatGPT realicé unas modificaciones a la fórmula del interés compuesto quedando de esta forma. Como podemos ver, reduciríamos de 29 a 21 los años que tardaríamos en alcanzar nuestro primer $1.000.000. Una locura, ¿o no? Pero de seguro estás pensando que en 21 años más quizás no estás tan viejo para poder disfrutar de ese $1.000.000. Pero antes de que te conformes, déjame decirte que existe una forma más, un factor más que podemos incluir en nuestra fórmula de interés compuesto para acortar aún más el tiempo que tardaríamos en alcanzar ese millón y volvernos millonarios. Imagina lo siguiente, ¿qué pasaría si a todo lo anterior, es decir, una inversión inicial de $10.000, una rentabilidad del 10% promedio anual, un aporte mensual de $500 y una rentabilidad por dividendos del 4%, reinvirtiendo los dividendos en ese mismo instrumento, agregamos que estos dividendos crecen a una tasa compuesta del 10% anual? De seguro te está explotando la cabeza. Nuevamente, con la ayuda de ChatGPT hice algunas modificaciones en la fórmula anterior, quedando de la siguiente manera. Como puedes ver, bajo todos estos supuestos, reduciríamos aún más el tiempo que tardaríamos en alcanzar nuestro primer $1.000.000, pasando de 21 a solo 15 años. Ahora sí, que a mí por lo menos me gusta este escenario. Antes de los 40 o de los 50 suena bastante bien, o al menos para mí, que yo comencé a invertir después de los 30. Pero ok, para. No puede ser todo maravilla. Entonces, ¿cuál es ese instrumento? ¿Cuál es el instrumento que renta un 10% promedio anual, que tiene una rentabilidad por dividendo del 4% y que tiene una tasa de crecimiento de ese dividendo de un 10% promedio anual? Eso, amigo mío, es materia para otro video. Debes considerar, sí, que todos estos factores son modificables. Imagina lo que pasaría si en vez de $500 mensuales inviertes 600 o 700, o que consigues en vez de un 10% de rentabilidad promedio anual, un 15%. O que en vez de comenzar con $10.000 partes con 20.000 o 30.000. Las posibilidades son muchas. Te leo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chao.